Victoria Guadalupe tenía solo 6 años cuando desapareció. El pasado 6 de abril salió de su casa en Querétaro hacia una papelería cercana, pero ya no regresó. Un par de días después, se encontró el cuerpo de Victoria. Al igual que ella, 116 niñas, niños y adolescentes han sido encontrados sin vida después de ser reportados como desaparecidos durante el sexenio de López Obrador. Durante 2021, cada día desaparecieron 14 niños, niñas y adolescentes, una cifra que debería alarmarnos a todos. Estos son los 6 puntos para entender el problema que nos atañe a todos. 1. Nos faltan 16.378 niñas, niños y adolescentes, y es un problema que va en aumento. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, señaló que desde 1964 a la fecha se han registrado 82.328 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos. De ellos, aún nos faltan 16.378. Algo alarmante es que las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes, han incrementado, y esta tendencia se agudizó con la pandemia. Así lo señaló el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La desaparición de niñas, niños y adolescentes es un tema que nos debería preocupar a todos, porque siempre se tiene que dar por sentado que podría tratarse de la comisión de un delito. Así nos explicó Tania Ramírez, directora de REDIM. El propio registro ubica como una categoría persona en los reportes, ¿no? Reportadas como desaparecidas, no localizadas o localizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden estar reportadas como desaparecidas, pero posteriormente son localizadas. Y habla también de una diferencia de una persona desaparecida a una no localizada. En el caso de las personas no localizadas, mayores de edad, se puede suponer que hay una voluntad de ausencia, ¿no? Pero esto no se puede presuponer cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes. No se van por pie propio. Están huyendo de algo en caso de que se vayan por pie propio, pero en realidad en la mayor cantidad de los casos, y lo sabemos, son desaparecidas a través de la sustracción, el secuestro, etcétera, distintas prácticas que al final se materializan, sí, técnicamente como desapariciones, y en donde suele estar la delincuencia y el crimen organizado envueltos en ello, y a menudo también con la colaboración o al menos con el permiso o con la vista gorda de las autoridades. 2. Mujeres y niñas en la vulnerabilidad. Las niñas y mujeres son un sector muy vulnerable. Tania Ramírez explicó que 2 de cada 3 casos de personas desaparecidas entre los 0 y 17 años son mujeres. Es decir, 55.873 de un universo de 82.328 casos. La violencia de la desaparición de personas se mezcla con la violencia machista y puede ser otra de las expresiones en donde esta violencia machista esté actuando para cometer todo tipo de abusos, desde feminicidios, en el último caso, que sí, así lo sabemos y el informe también así lo recoge, la desaparición de personas puede ser una forma de encubrimiento de feminicidios, digamos del homicidio, la muerte de las personas, pero en este caso de feminicidios, y también la trata, el delito de trata y todas sus prácticas asociadas, ¿no? La explotación, sobre todo la explotación de las niñas y de las adolescentes por una motivante asociada a su género. 3. ¿Por qué desaparecen a la infancia? El informe de la ONU también revela que estas desapariciones podrían estar vinculadas a la sustracción de niños y niñas, ya sea dentro o fuera del ámbito familiar, al reclutamiento y a las represalias. Las desapariciones también podrían ser un medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio. Lamentablemente esto no es todo. La ONU también mencionó que las víctimas y las autoridades reportaron desapariciones relacionadas con la trata y explotación sexual. 4. Es una herencia que nos persigue. La desaparición de la niñez es un problema que se viene arrastrando de hace muchos años. En el sexenio de Felipe Calderón se notó un incremento. Sin embargo, fue con Peña Nieto que se salió de control, con 6.103 desapariciones. Como mencionábamos, desde 1964 hay registros y hay que recordar
porque es muy importante no olvidarlo, que desde los años 60 y 70 la desaparición forzada de personas existió en nuestro país numerosamente, y en realidad, en mi análisis, un poco lo que estamos viviendo ahora es la herencia de la impunidad de todos esos casos que en su momento no fueron juzgados, no fueron castigados y no se puso un alto. Adicional a eso, en 2006, 2007, más bien hacia 2008, es muy claro cómo repunta la gráfica, y esto está probablemente, seguramente relacionado con el inicio de esa guerra contra el narco que en el sexenio de Felipe Calderón se hizo, ¿no? ¿Este problema ha disminuido durante el gobierno de López Obrador? Lamentablemente la respuesta es que no. Desde que inició su mandato se han reportado la desaparición de 19.445 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 5.102 aún no regresan a sus casas. 2021 se convirtió el año en el que más desapariciones de personas de 0 a 17 años se han registrado en el país, con 1.929. No podemos decir que sea un problema que se haya terminado, que sea del pasado, que sea de los otros periodos o de los otros gobiernos. En realidad, si no se toman medidas ahora mismo, pues estos 5,000 casos no están tan lejos de los 6,103 que reunió el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Y al actual sexenio todavía le faltan algunos años. Entonces, si no se toman en serio estas recomendaciones que hace este comité, y si no se hace una vuelta de volante lo suficientemente radical y súbita, esta cifra probablemente supere también en términos numéricos a las anteriores administraciones. 5. La gran pregunta: ¿en qué está fallando el Estado? Tania Ramírez nos comparte cuáles son los puntos centrales en los cuales el Estado está fallando. Tener militarizada la seguridad pública en este país no ayuda, tener unos índices de impunidad enormes, tener un sistema judicial inoperante, unas fiscalías que no investigan adecuadamente, una corrupción todavía hoy muy sembrada en muchas de las instituciones y personas servidoras públicas, pues son por supuesto un caldo de cultivo que permite que esta circunstancia se siga presentando y quizá incrementando, ¿no? Uno de los problemas más grandes en medio de esta crisis de desapariciones es la lentitud con la que se inician las investigaciones y la apatía de las autoridades por hacer su trabajo. Hay muchas trabas, de las primeras fallas del sistema de justicia para localizar con vida a las víctimas se encuentran en los primeros momentos después de que los familiares están reportando la ausencia de su familiar. Se dificulta la denuncia y después de esto se hace todo un proceso muy complicado para realizar estos actos de investigación que pueden hacer la diferencia en cuestión de horas entre encontrar una persona con vida y encontrarla ya sin vida. El retraso de las autoridades ocasiona que el trabajo de investigación y recolección de pruebas se cargue en la familia. Así lo señaló la ONU. ¿Cuáles son las consecuencias de no iniciar una investigación de inmediato? Primero, en términos muy concretos, pues puede haber testigos que ya no se acerquen al lugar, que por miedo además de ver un caso que a lo mejor ya se mediatizó, no estén interesados o tengan temor a hablar ante cualquier autoridad, y mientras más pasa el tiempo esto ocurre en mayor medida y de nuevo son las personas, las familias de las víctimas, que además son víctimas indirectas del delito, las que acaban llevando a cabo actos de investigación que además también a estos actos de investigación o esta búsqueda de indicios para encontrar a la persona no localizada, pues les van a poner trabas para hacerlos parte de la carpeta de investigación en el Ministerio Público. 6. Recomendaciones. Algunas de las recomendaciones de la ONU son fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, así como reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección. Y en el caso de la niñez desaparecida, lo que señalan es, por un lado,
la necesidad de que pueda haber mecanismos ágiles con una buena coordinación entre las instituciones. También recomendaron remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada. El marco jurídico de la investigación del delito, esto es un poco quitarle el monopolio de la investigación al Ministerio Público y aún con toda la vigilancia, con todos los controles judiciales respecto de los actos de investigación, darle a la policía muchas más facilidades para que pueda actuar sin necesidad de un oficio por parte del Ministerio Público. Eso detiene mucho y sobre todo la recepción de la denuncia, que la recepción de una denuncia sobre un posible delito en materia relacionada con la desaparición de una persona pueda ser recibido por la policía de manera que la investigación se detone y pueda iniciar de manera mucho más expedita de lo que lo hace hoy. Debemos dejar atrás la apatía por la desaparición. No es un tema que esté alejado de nosotros. En México existe una crisis de desapariciones que nos atraviesa a todos y a todas.